Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recordarles que hoy es martes 24 de agosto. Martes, ya se nos va agosto casi mente. Ay Dios Padre, y diciembre está como muy cerquita. Nosotros estamos a través de La Roca 91.7 como emisora matriz. Recuerden también vernos a través de nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos y nuestras redes sociales. En cabina se puede comunicar con nosotros al 829-947-9620, 829-947-9620 y nuestra línea internacional donde puede mandar sus notas de voz con denuncias, comentarios, todo lo que usted quiera, al 1-862-320-0075, 1-862-320-0075. En la mañana de hoy quiero referirme a una parte del discurso del expresidente de la República, Leonel Fernández, anoche, que fue a través de Televisión Nacional. Y quiero hacerlo porque me resulta trascendente lo que dijo y sobre todo pone de la mesa algo en la mesa, algo que nosotros comentábamos la semana pasada cuando el presidente Abinader hablaba de llamar al liderazgo nacional que lo apoye en esta cruzada de 12 reformas y una de ellas es el de la Constitución de la República y uno para la independencia del Ministerio Público. Y lo que nosotros decíamos es que Abinader se equivocaba de público porque a quien debía enfocarle directamente ese discurso es a la población que se levantó desde 2016 a marchar en contra de la corrupción y la impunidad que existe o que había o que existe, porque no vamos a decir que cambió de la noche a la mañana el sistema de impunidad en nuestro país y no a la clase política. Y el discurso del expresidente Fernández anoche entonces fortalece lo que nosotros comentábamos. ¿En qué sentido? Leonel Fernández anoche, al hacer un recuento de todas las reformas que propuso de cara a la modernización del Estado y lo referente a la independencia y el trabajo del Ministerio Público, y comentaba que a través de su gestión se creó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que antes se llamaba, tenía otro nombre y la dirigía Otoniel Bonilla. Ahora no me llega a la mente el nombre exacto que tenía la PETCA anteriormente. Y entre otras cosas. Y Leonel Fernández basó su justificación en que no es necesario establecer constitucionalmente la independencia del Ministerio Público porque la Constitución de la República en su Carta Magna precisa que es una institución que goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, y lo mismo en su ley orgánica, que entonces él dice que es lo mismo hablar de autonomía funcional que independencia. El presidente Fernández, el expresidente, cree que uno es tonto. O sea, aquí no somos tontos. Y usted se busca el historial de cómo ha funcionado el sistema judicial dominicano en los dos ámbitos, en aspecto Ministerio Público, en el aspecto de la judicatura, y usted se da cuenta que no es cierto lo que dice. Está bien, existen los instrumentos de ley, se crearon los mecanismos de ley, pero en materia operativa no funcionó. No funcionó y eso lo sabemos. Y hay muchísimos casos que estaban en la Procuraduría contra la corrupción que nunca prosperaron en la judicatura porque los expedientes no se sustentaban correctamente, y esto no porque no había capacidad de los fiscales de hacer el trabajo, porque el Ministerio Público cuenta con fiscales excepcionales, muy preparados, pero se instrumentaban los expedientes de modo tal que estaban muy acomodados a los intereses de la persona que se estaba procesando, y dependiendo de qué parcela pertenecía a la persona o los intereses que estaban detrás de una situación X, entonces el expediente se acomodaba. A mí no se me olvida que en los inicios del caso Odebrecht,
mientras yo estaba dando cobertura al proceso, hablando con un ministerio público, del cual obviamente me reservo el nombre, y en esos coloquios que uno decía, el Ministerio Público me comentaba, de aquí el destino de esto se sabrá después de que pase las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana. En ese momento, Leonel Fernández pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana. No había división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero había cierto interés y el caso de Brecht es lo que se ha comentado y uno también lo puede ver. Estuvo muy enfocado en unas personas sí y otras personas no. Y esa persona me comentó así, dice, después de que pase esto, que se va a saber el destino de este caso. ¿Y por qué por qué lo dice? O sea, ¿por qué lo dijo? Porque no existía la independencia operativa del Ministerio Público. Lo que se quiere con esta reforma, en que en la Constitución se establezca que el Ministerio Público sea independiente, es desde el punto de vista no solamente en materia funcional y administrativa, también es el proceso de elección de ese Ministerio Público, que no vaya a ser puesto a una persona por el presidente de la República o por un funcionario de turno a través del Poder Ejecutivo. No, que el proceso de selección de ese Ministerio Público pase por valga la redundancia, un proceso mediante el cual la persona idónea sea la que asuma la función. Y esa persona no debe tener vínculos partidarios, político partidario, directo, no. Es una persona que su accionar sea como el referente que tenemos en la actualidad, que es Miriam Germán Brito, una persona que el presidente de la República la puso en el puesto, que fue una jueza de carrera que toda su vida sirvió al Poder Judicial y que se conoce como la mujer que le mandaba cartas incluso al expresidente Joaquín Balaguer, o sea, en el momento en que la cosa estaba difícil, o sea, una persona que le importa de quién se trate, si tiene que decirle, no, esto no se corresponde a lo que establece la ley o esto va en contra de la normativa, yo no lo voy a hacer. Una persona que el presidente de la República diga, yo no puedo atreverme a decirle nada porque ella de una vez me dice, no, usted no es el que está dirigiendo esto, soy yo. Entonces, aquí lo que se necesita es tener un ministerio público totalmente independiente, pero que no dependa de la voluntad de un político particular, que sea establecido a través de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque esa persona muy fácilmente, en cualquier momento, Abinader decide y ya no continúa con Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República, porque digamos que de repente cambió de parecer y entiende que Miriam está afectando al partido de turno, entonces decide quitarla. Lo que se va a hacer constitucionalmente es que esa persona que esté ahí no va a depender de la voluntad del político de turno ni del presidente de la República, sino va a ser un proceso que va a pasar por toda una depuración que permita tener a la persona más idónea en el cargo. Se va a crear el Ministerio de Justicia, que es desde el cual el Estado va a diseñar las políticas en lo relativo a en materia de seguridad y todo lo relativo a la política de prevención de crímenes y delitos. Pero el Ministerio Público Independiente va a ser el responsable de la persecución penal, porque actualmente tiene las dos funciones. Cuando usted crea el Ministerio de Justicia, entonces usted divide. Leonel Fernández sabe perfectamente que está equivocado y por eso no abundó sobre el tema en su discurso. O sea, solamente lo mencionó, pero no abundó sobre él como lo hizo en los otros temas. ¿Por qué? Porque sabe que está equivocado. Aquí el Ministerio Público tradicionalmente ha servido a los intereses del presidente o del partido de turno. Y eso lo sabemos porque incluso funcionarios que ya no están en exfuncionarios tienen
se siente con tanta autoridad de decir, yo en un momento mandé a decir que saquen a fulano de un expediente y yo en otro momento mandé a decir que metan a fulano en un expediente. Entonces, eso es lo que no se quiere que se continúe en este país. Que a partir de ahora, esta, que es una lucha, que es una algo que ganó la sociedad civil, que lo demandó, no fue porque simplemente que Abinader le dio la voluntad de vamos a tener un ministerio público independiente, no, es que la población se levantó a exigir el fin de la impunidad y de la corrupción. Y la impunidad, los niveles de impunidad en este país, siempre los informes internacionales daban cuenta de que la impunidad reinaba porque no había una persecución. O sea, los casos no se instrumentaban y si se instrumentaban mal. Y todo dependía de la voluntad del turno porque un presidente decía, aquí no hay corrupción. O simplemente mandaba a un expediente y aunque el Poder Judicial constitucionalmente es independiente, nosotros también sabemos lo que pasa al momento de la selección de jueces, que últimamente también se ha subsanado esa parte. Pero entonces, aquí que no me venga a decir Leonel Fernández que el Ministerio Público era independiente. Eso ni él mismo se lo cree, pero mucho más la población. Los que estaban aquí en el discurso aplaudieron de que sí, que el Ministerio Público. Mentira. Usted sabe que es mentira. Y la población está demandando y el presidente Abinader no debe centrarse en los líderes de turno para que le ayuden a promover esa independencia del Ministerio Público. No, es la sociedad que tiene que mantenerse vigente y salir a la calle y enfrentar ese discurso que ha dado Leonel Fernández, pero que también lo va a tener el PLD y lo van a tener otros que tienen sus intereses. Fernando, me voy contigo.